Y bien, pues ya aquí de lleno en nuestra entrevista, pues les doy la más cordial bienvenida al profesor Martín Mesa Ladrón de Guevara. Profesor, bienvenido nuevamente aquí a su casa Cable Costa, en donde nos quedamos en un tema interesantísimo y recapitulizando hasta donde estábamos en este punto crucial. Y el punto crucial es cuando nos estaba dando todo el detalle acerca de cómo fueron a ver dónde estaba el cuerpo. Correcto. De el beato Ángel Darío Acosta Zurita. Bien, licenciada, y muchísimas gracias porque una vez más tenemos esta grandísima oportunidad de estar aquí en el canal 8 de Cable Costa, que es siempre un privilegio. Pero quisiera permitirme, con el permiso de usted, adelante, agradecer a todo el teleauditorio por tantos comentarios, por tantas preguntas que, bueno, yo espero que llamen, me las hicieron de manera personal en el fin de semana, y con gusto vamos a tratar de platicar ahora para que esta historia de vida, porque yo la entiendo así, si bien es cierto que muere nuestro querido padre Darío, pero es una historia de vida porque él sigue entre nosotros y sigue intercediendo. Y bueno, ¿y pues, de qué manera? ¿Y de qué forma, no? Tratar de platicar esto que va a ocurrir después de su martirio. Es algo que de manera personal siempre me ha, diría yo, emocionado, me ha cuestionado mucho, y yo espero que al teleauditorio también, en el sentido de que veamos la realidad nuestra, es decir, tenemos un santo que podemos visitar todos los días, que podemos pedirle todos los días tantas cosas, tantos favores, y que bueno, hoy con esta quizá pequeña historia, a lo mejor todos retomemos nuestra fe, nuestra devoción hacia el padre Darío, y bueno, podamos tener esa confianza de poder ir a platicar con él, ¿no? Un bonito propósito. Un bonito propósito. Voy a permitirme retomar un poquito antes. En días pasados que tuvimos la suerte de estar con ustedes, platicábamos cómo el 25 de julio, que es propiamente la fecha de su martirio, cómo su mamá lo visita en la iglesia de la Asunción en Veracruz, y cómo el padre Darío queda de verse con ella y con su hermana en la noche. Y esto ojalá recordemos que la iglesia estaba llena de niños, de adultos, unos escuchando el catecismo, otros confesándose, otros, recordemos la situación que se vivía en la iglesia, y bueno, ¿cuál era? ¿Cómo estaba de tensa ya la situación? Y la persecución a los Correcto. sacerdotes. Y bueno, ¿qué va a suceder? Decíamos que dicen los cronistas que más o menos a las 6:10 de la tarde van a irrumpir en Catedral, ahora Catedral de Veracruz, aquellos uniformados, y sin más ni más comienzan a disparar a sacerdotes, a niños. Y bueno, el padre Ángel Darío estaba terminando de hacer un bautizo, y él es el que sale y los va a encarar, y lo que les dice: si algo quieren conmigo, acompáñenme a la sacristía. Yo les decía que aquí se nota el valor, la decisión, la confianza que él tenía en Dios, y yo creo que lo hace con la idea de llevarse a estos hombres armados fuera del templo, fuera de la iglesia, y que ya no siguieran disparando a diestra y siniestra como lo hacían. Pero ¿qué es lo que ocurre? El padre Darío camina unos pasos, va delante de ellos, y por la espalda lo van a asesinar. Cae el padre Darío, y bueno, esto dicho por una catequista que trata de auxiliarlo, que su última palabra fue Jesús.
todo fue con una rapidez tremenda. Su última palabra, Jesús, y yo les comentaba que bueno, allí nos podíamos dar cuenta de cómo hasta el último aliento del padre Darío fue dedicado a Jesús, a Dios. Él soñó siempre con ser sacerdote, lo había conseguido, había trabajado muy duro para él en una dificultad tan grande como la vimos, y bueno, finalmente muere. Pero aquí viene algo que es, dentro de esta historia, algo que nos debe sacudir un poquito como seres humanos. ¿Qué va a pasar con él? El cuerpo lo van a sacar muy rápido de la iglesia, se lo van a llevar al servicio forense. Y bueno, fue tan rápido que nadie mero se da cuenta, porque certifican las heridas del padre Darío, de las que voy a hablar más adelante, y dan la orden de sepultarlo, y lo van a hacer de una manera clandestina totalmente. Sí, que estuviese ningún familiar para identificarlo ni nada. Exacto, para esto comentan que desde esa hora que irrumpieron estos soldados, estos policías en la catedral, se desató una tormenta en Veracruz que va a durar toda la noche hasta el día siguiente. Pues con ese clima, el padre Darío es llevado y lo van a enterrar de manera clandestina en esa madrugada ya del día 26. ¿Qué es lo que ocurre mientras sabemos de este entierro, mientras sabemos de cómo se dan las cosas? Monseñor Guízar da la orden de cerrar las iglesias de inmediato, pero va a suceder algo muy importante. El gobernador de aquel entonces, Adalberto Tejeda, del que ya platicamos, dio una orden, y esa orden fue no solo matar a los sacerdotes, sino le puso precio, válganme la expresión por favor, a la cabeza de Monseñor o de San Rafael Guízar. Es decir, dijo, el primero que lo encuentre que dispare, y el que lo mate hay una recompensa. Cuando Monseñor Guízar se entera de esto, sucede algo que a mí siempre me cuestiona. Era un hombre de un carácter tan noble, pero tan fuerte, San Rafael Guízar, que yo me lo quiero imaginar guardando sus cosas, cerrando tal vez su escritorio y demás, atravesando lo que es la calle de Enríquez, catedral está frente a Palacio de Gobierno, y dicen que sin más ni más se metió a Palacio, que toda la policía que estaba, ninguno se atrevió a detenerlo, y derechito se fue a la oficina del gobernador. Comentan que, porque esto, bueno, los guaruras, los guardaespaldas, de inmediato se fueron tras de él, y dicen que llegó, abrió la oficina y se metió. Dicen que porque esto lo narró alguno de ellos, que cuando el gobernador lo vio se puso pálido, pero un pálido intenso, y que le dijo, sé que ha puesto un precio por mi cabeza, y no quiero que se derrame más sangre de mis sacerdotes, así es que saque su pistola, aquí estoy. Y aquí estoy, máteme de una vez. ¿Cuál sería la impresión? Yo quiero imaginármelo, pero dicen, y está en varios libros, que lo único que le dijo el gobernador, váyase tranquilo, retiro la orden, porque así como usted son los hombres de verdad, los hombres de valor. De valor, pararse, aquí estoy. Imagínese que lo que está, vamos, el carácter de San Rafael
para atreverse a hacer esto. A lo mejor alguno de nosotros se esconde y no sale. A mí que no me encuentren, ¿no? No, él estaba decidido. Si Ángel Darío había muerto, ¿por qué él no? Esto ocurre pues unas horas después de que había sucedido la muerte del padre Darío. Pero de aquí en adelante se van a desencadenar una serie de acontecimientos. Esta es la palabra. Estando su mamá, doña Dominga Zurita, allá en Veracruz, porque ella ya se quedó varios días, estaba también pues la hermana del padre Darío, Elisa, y comentan las dos, tanto la señora Dominga como Elisa, comentaban que una noche, estando allí en su pequeño departamento, se les apareció el padre Darío, y que lo que le dijo a su mamá fue, dice: mamá, perdónelos por mí, porque si usted no los perdona, yo no puedo entrar en el reino de los cielos. Y aquí viene a descansar. Y aquí viene algo que, insisto, para los que a veces dudamos, y que le dijo el padre Darío: sé que he estado dudando si sufrí mucho, si morí pronto, le voy a enseñar. Y dicen que le enseñó dónde le habían pegado los disparos y dónde había los salido. orificios. Correcto. Y le dijo: esté usted tranquila, pero yo necesito que los perdone para poder entrar con el Señor. Comentan que Elisa lo único que vio ya fue cuando él iba saliendo, ya no habló con él. ¿Qué es lo que pasa? Doña Dominga, pues yo creo que cualquier madre que pierde a un hijo, o cualquier familia que pierde a un hijo, debe, no un día ni dos, será marcado para siempre, no recordando a aquel ser querido. Totalmente. Y entonces uno de estos días, 2 o 3 días después, ella no se sentía bien y fue a visitarla el doctor que había dado fe de que el padre Darío estaba muerto. Cuando lo vio el doctor, doña Dominga lo recibe y le dice: doctor, ya me siento muy bien, porque ya sé cómo murió Ángel Darío. Tenía los impactos de bala en esta parte, en esta y en esta. Y comentan, porque lo platicó después el doctor, que le dijo: es que eso no es posible. ¿Cómo supo dónde estaba? Porque el único que vio los orificios de las balas fui yo. Dice: es que él me vino a visitar y él me mostró sus heridas. Y el doctor, comentan que muchos años después decía: es que esto es imposible porque yo era el único. Y como ese expediente había quedado oculto, nadie lo había visto. Entonces, ¿cómo era posible que la mamá del padre Darío dijera exactamente dónde estaban los orificios? Exacto. Entonces fue un impacto, como diciendo: pues es cierto, pero ¿cómo lo supo? Otro acontecimiento por esos días es que efectivamente van a llegar los asesinos. Llegaron a la presencia de doña Dominga y le van a decir: señora, efectivamente nosotros fuimos, pero nos mandaron, perdónenos por favor. Y comentan que doña Dominga, con mucho aplomo, les dijo: ¿saben qué? Pídanle perdón a Dios. Por mí están perdonados y por Ángel Darío también. Pero pídanle perdón a Dios del crimen que cometieron. Se arrodillaron, dicen que lloraron y se retiraron. Ahora, ¿por qué la actitud de doña Dominga de decirles: yo los perdono y el padre Darío? Por el mensaje que recibió. Correcto, de su hijo.
para comenzar. Y segundo, sabía que ella los tenía que perdonar, porque finalmente, si no lo hacía, sabía que el padre Darío no iba a alcanzar, perdón, la paz que él tanto le había ido a pedir. Y bueno, finalmente ellos se retiraron. Y bueno, yo quiero imaginarme esa paz tan grande que debe haber sentido doña Dominga, pero que daba algo que le seguía angustiando. ¿Dónde está su cuerpo? El cuerpo de su hijo. Porque nadie sabía, el doctor no sabía que había dado fe. Preguntó con muchísima gente y tampoco nadie le decía, está aquí, está allá. No había de dónde. No había de dónde. Sin embargo, aquí es donde viene lo bellísimo y cómo Dios va acomodando sus piezas. Comentan que alguien dijo, aquí enterraron a alguien. Porque obviamente, aunque fue de noche, aunque la lluvia, aunque sabemos que en Veracruz, sobre todo en estas fechas, la hierba puede estar seca y que puede ser... Y la tierra es muy húmeda. Correcto, ¿no? Entonces, comentan que alguien dijo, aquí enterraron, y enterraron al padre Darío. Se empieza a correr la voz y efectivamente, alguien de los que había participado no aguantó más y de manera muy discreta dijo, efectivamente, ahí es donde está. Lo tuvo sepultado. que decir. Pero ¿qué hacía? La gente tenía miedo. La gente tenía mucho miedo y entonces, bueno, en forma oculta, empezaron a ir a rendirle culto ahí en su tumba. Pero se comienza a correr la voz y lo querían tanto al padre Darío, 3 meses, quizá un mes y medio, 2 meses de estar allí en la parroquia de la Asunción, y la gente lo quería, y lo quería en serio. Tenía ese carisma, ¿no? Sí, totalmente. Entonces comienzan a llegar hasta que se comienzan a poner de acuerdo y comentan que decían, por ejemplo, a las 4 de la tarde, es un ejemplo, en la tumba del padre Darío, estaban con él un ratito y se venían en peregrinación, caminando desde el Panteón hasta Catedral, y llegando a Catedral, allí le oficiaban una misa. Pero todo esto con el mayor sigilo posible, porque tenía temor, la gente tenía temor. Y bueno, algo maravilloso. ¿Qué va a suceder? Va a comenzar los milagros. Ahí es donde da inicio, ¿no? En su tumba precisamente es donde va a ocurrir el primer milagro. Yo quisiera recordarle al teleauditorio, estamos hablando más o menos de 1940. Para aquel entonces, disculpen por favor, Adelante. para aquel entonces, un medicamento que hoy es común no existía, la penicilina. Y digo común porque sabemos que se utiliza para casi todas las enfermedades. Casi todas las enfermedades. Pero en aquel entonces no había penicilina. Una enfermedad que devastaba a una población era la tuberculosis. Y entonces una hermana con tuberculosis, dice el libro, ya en 4º grado, o sea, ya estaba Ya, para morir. De una casa de religiosas, se recostó en su tumba con tanta fe, llorando, pidiéndole al padre Darío, que comentan que cuando se levanta solamente sintió un calor tremendo en su cuerpo y aquella hermana estaba sana. Se alivió. Ese fue el primer milagro. El primer milagro. Que bueno, si lo vemos, yo creo que el primer milagro fue el habérsele aparecido totalmente a de doña su mamá. Dominga y demás. Pero ya físicamente, que es lo que la iglesia a veces pide,
El primer milagro se está dando. Y bueno, pues esto se Y fue en comienza. ese año. Exacto, sí fue. Estamos hablando de días, de quizá unos meses después del martirio del padre Darío. Y entre más, esto fue una avalancha. Un milagro, otro milagro, otro milagro, hasta que finalmente don Manuel Pío López, con todos los sacerdotes, comienzan a darse cuenta de este milagro en la tumba y empiezan a hacer los trámites, porque dijeron, el padre Darío está haciendo milagros, por lo tanto es un mártir y es un santo. Así de sencillo. Y mire, con que es un mártir, es un santo, vamos a una muy breve pausa. Esté pendiente porque esto se pone cada vez más interesante. Y allí uno de ellos fue el padre de la Rosa y otras más y otros más varones y señoras avanzados en edad, y ellos fueron presentando cuál fue la circunstancia en que había sido llamado a la presencia de Dios el padre Ángel Darío. Por eso sintéticamente decimos, el padre Ángel Darío concebía, él sabiendo o conociendo los riesgos que implicaba ejercer el ministerio sacerdotal, te voy a cambiar el nombre. Es la miniserie del verano. José Manuel Figueroa en el rol de su vida, interpretando a su padre. Gracias, de verdad. Porque te amo y me amas. Ayúdame, por favor. El poeta que nunca se rindió ante la adversidad. Por siempre, Joan Sebastián, estreno mundial. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Los mejores canales para tu televisión. Cable Costa. Musicales, caricaturas, documentales, películas, entretenimiento. Además, 3 canales con la mejor y exclusiva programación para nuestros suscriptores.
Suscríbete ya. Y bien, amigos, ya de regreso vamos a continuar con esta interesante información acerca del beato Ángel Darío Acosta Zurita. Y nos quedamos en que los restos, estando en sus restos, fue una monja ya en un estado de salud muy crítico, enferma de tuberculosis. Y entonces ahí en su tumba. En su tumba ella fue y estuvo pidiéndole con mucha fe y recobra la salud. Recobra la salud. ¿Y cómo fue el traslado de sus restos después de esto? Comentaba que don Manuel Pío López, ya siendo nuestro obispo, comienza la gestión. Y finalmente los restos van a ser trasladados, llega la autorización y son trasladados a la Catedral de Veracruz el 2 de noviembre de 1947, con esa fecha. Ahí siguen descansando los restos. Y bueno, yo quisiera decirle al teleauditorio si me permite, un Adelante. dato. Hasta el año pasado nos hacían el favor, allá en Catedral, cuando íbamos con la peregrinación, de sacar el pequeño féretro donde quedan pues los restos propiamente. Yo quiero decirles que con la remodelación de Catedral, ahora ya tiene su capilla dentro de Catedral y de manera permanente están expuestos sus restos. Eso ya quedó ahí. Entonces ya quedó con la custodia de unas imágenes de unos ángeles preciosos. Yo no he ido en estos días, espero ya el mes próximo. Próximamente. Pero bueno, es una excelentísima oportunidad. Hemos hecho el grupo promotor, hemos hecho la solicitud a Veracruz por medio del arzobispado, porque quisiéramos tenemos las reliquias, sabemos que hay una partecita de él. Parece ser que el museo destinado al padre Darío allá en Veracruz lo están arreglando porque está su ropa con la que muere, que todavía se ve la mancha de la sangre. Hay unas cuestiones de manera personal que yo les he dicho que me encanta ver. Es una libreta con una pluma de aquel entonces y ver cómo escribía. Él escribía en letra manuscrita, preciosísima letra. Es una clase de latín. Entonces, bueno, yo la he leído así a través del cristal, pero hay muchas cuestiones que, bueno, la verdad se siente así como que un nudito en la garganta. Mucha emoción. Porque puede uno estar muy cerca de lo que él usó, de lo que él tenía puesto. De sus objetos personales. Y hemos hecho la petición para ver si alguno de estos objetos, de sus restos, pudieran ser donados, tal vez sería la palabra, o trasladados aquí a Naulinco, para que estuviesen ahí en la parroquia. Va por buen camino, se sigue trabajando. Sabemos que esto, bueno, es entre, de alguna forma, los obispos de una diócesis y de otra. Y bueno, allá en Veracruz lo quieren muchísimo, ya hay una iglesia destinada al padre Darío. Sabemos que va a llegar el momento, tal vez, en que nos obsequien algo de esto. Lo que sí yo quisiera decirles, tenemos un gran santo aquí en Naulinco. Si quiere a los jarochos hablando de puerto, ¿cómo no va a querer a sus paisanos? ¿Cómo no va a querer a Naulinco? Y los paisanos, pues si también tienen fe a otros santos, ¿cómo no van a tener fe a Ángel Darío, nuestro beato? Al beato. Y entonces, bueno, yo les he dicho el mes próximo, primeramente Dios, la nueva peregrinación, la del 2016, invitar a Naulinco a que se unan a esta peregrinación. Pueden ir en sus automóviles particulares. Sí quiero hacer un comentario, no es de mala fe. Yo les decía en días pasados, para el grupo no es fácil organizar una peregrinación.
hay que ir al puerto de Veracruz, hay que solicitar permisos de protección civil, de tránsito, del INA, incluso porque son 10 autobuses. Tenemos que arreglar la iglesia, en fin. Y bueno, a eso se debe a que cobremos, que realmente es algo muy económico, vale 210 pesos el pasaje. El pasaje. Y esto lo comento porque pues hay personas que, bueno, cobran menos, no son del grupo, aprovechan esta situación para pues organizar ellos su excursión. Yo no le llamo peregrinación porque ya se están saliendo. Entonces que no se confundan. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso poquito más que cobramos nosotros, pues es para todos los gastos que esto implica, ¿no? Las flores, los permisos, las vueltas y demás. Pero bueno, independientemente de todo esto, hay muchas personas que viajan en sus vehículos particulares. Va mucha gente Enhorabuena, en sus vehículos, sí. que nos acompañen, que vayan. Cada año llevamos la danza. Alguien nos preguntaba por qué la danza. Bueno, por dos razones, yo les he dicho dos razones. Para comenzar, es nuestro santo naulinqueño. Y segundo, que yo creo que como niño también él debe haber brincado con la danza. Y entonces pues llevársela ya a donde están sus restos. Yo estoy seguro que el padre, claro, que el padre Darío debe ponerse feliz. Entonces, ahora el teleauditorio tiene ya en sus manos la historia. Quizá nos brincamos mucho porque nos faltan algunos detalles. Ojo, nada más de puntualizar. La esencia ya la conocen. Voy a comentar una pregunta porque el sábado pasado tuve la suerte de ir a una capilla. Me invitaron a dar la plática del padre Ángel Darío. Y mucha gente de la que ahí estaba, y de lo cual me dio muchísimo gusto, me decían, es que lo vimos en el programa, pero pues no tienen teléfono o no se atrevieron a llamar. Y ahí llovieron las preguntas y demás, que con gusto contestamos. Y bueno, una de las preguntas me decían que por qué en Naulinco, pues las alabanzas que cantamos en Todos Santos, que desde cuándo existen. Y yo les decía que lo poquito que leímos o que hemos tratado de preguntar, la primera alabanza del padre Darío, que es la más tradicional, la que entonamos yo creo que todos los naulinqueños, más o menos es después de 1950, o sea, cuando la escribieron. Y la escribió don Zenaido Ladrón de Guevara. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no desde 1931? Yo quiero que el teleauditorio sienta que la gente tenía miedo de hablar del padre Darío, no porque haya sido... la circunstancia en que murió y por ese acoso y la situación específica que había en contra de los sacerdotes por parte del gobierno. Correcto, y entonces a lo mejor nuestros paisanos de aquel entonces a lo mejor tenían temor de escribir algo, de cantar algo. Y una represalia, ¿no? En una represalia. Entonces, hasta que ya los restos llegan a catedral, que ya se vio que todo, las aguas habían llegado a su nivel, es cuando comienza esta devoción que cada año pues la escuchamos afortunadamente, todo estas alabanzas, y que últimamente, bueno, se han escrito alabanzas nuevas. Pues yo sí los quiero invitar, cantando las alabanzas, yéndonos a arrodillar un ratito ahí en su casa, ahí donde nació. Y bueno, la otra pregunta que me hacían, que hasta cuándo eso podrá ser parte de la iglesia. Se está trabajando. Yo no les puedo decir, a veces cooperamos, a veces no cooperamos, pero sabemos que algún día esto va a llegar a ser propiedad, no de ninguno de nosotros en especial, que sea propiedad de la iglesia de Naulinco,
que sea propiedad de todo Naulinco y de todo Veracruz y de todo México. Lo que ya afortunadamente se logró es que el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo decretara como monumento histórico. Entonces la casita del Padre Darío así habrá de permanecer siempre como un monumento histórico. Y esto pues ya es grandioso, ¿no? Saber que se va a conservar. Dirán, bueno, ¿y por qué no le ponen colado? ¿Por qué no le ponen mosaico? No. Que la gente vea cómo, en qué condiciones de humildad nació el Padre Darío, cuál fue su entrega y cómo Dios está para escucharnos a todos, pero sobre todo, como dice la sentencia, a los pobres y humildes de corazón. De corazón. Bueno, yo creo que esta va a ser una gran oportunidad para toda la gente que se va a dar cita a ir a este viaje. Creo que en el tema es de que todos acompañen. Vayan con unos o vayan con otros. Qué bueno que vaya mucha gente a Naulinco, de Naulinco hacia Veracruz, y que visiten pues al Beato Ángel Darío. Yo creo que esto es algo de mucho regocijo. A mí me gusta recordar las cosas y me gusta sobre todo ser testigo, que me ha tocado ser de esto. Yo llegué cuando estaba en promoción el Padre Darío, que se empezaba a hablar aquí en Naulinco, y gente que se dedicó en este trabajo con mucho ahínco. Por allá un saludo a Silvia Ceballos, que pues inició con muchísimas ganas, comentaba. Yo lo poquito que he sabido, realmente se lo digo, es porque ella me lo comentaba, y vi todo lo que hacían, y qué bonito cuando el grupo se fue haciendo más grande, y que ya hay mucha gente que cuando es su día todos ponen su foto, y todo eso porque efectivamente no fue así como que muy rápido. Y lo digo yo, que ya próximamente, ya voy a cumplir 10 años de estar por acá dándoles lata, una disculpa ya a los que me están viendo del otro lado, pero sí, así es como me tocó vivir, y he también tenido el gusto de que fui invitada para ir a conocer pues sus restos donde tenían. Y qué bueno, me da muchísimo gusto porque ahora ya no son poquita gente, sino mucha gente. Así es. Unos en sus carros, otros pues en los autobuses, pero todo el mundo ya se va preparando en estas fechas para tener ahí su ahorro y poder ir a visitar al Padre Darío Cañaño. Y yo creo que esto es algo maravilloso, porque ya la gente de aquí muy entusiasmada cuando reciben visita de Veracruz, y les toca a ustedes ser anfitriones, y pues también allá que son muy buenos anfitriones cuando va la gente de aquí, y ojalá que sea mucha la gente que se una. Hay algo importantísimo, antes de decir hasta pronto, que son pues los milagros. Sí. Entonces, por acá nos pondremos de acuerdo con el maestro Martín para que muy pronto nos comente de esos milagros, y ojalá, él trae un libro del Beato. Este libro, no sé en dónde está a la venta, profesor. Este libro lo pueden encontrar aquí en Naulinco con la maestra Lupita Ortiz, tiene algunos ejemplares, y en caso de que no, bueno, pues en la librería de la Catedral aquí en Jalapa, también ahí está. Se llama Darío, joven mártir veracruzano, de Iván Langlois. Él fue el que hizo esta investigación, y vamos, es un libro muy completo, es un libro muy accesible, que bien vale la pena que como naulinqueños lo debiéramos tener en casa. Exactamente, Así para conocer más a detalle. Así es que gracias a toda la gente que en estos momentos está recibiendo esta información, gracias a usted, maestro Martín. Encantado. Y me da mucho gusto que haya encontrado gente en esa visita y que le estuvieron cuestionando. Y bueno, el próximo sábado ya la invitación para estar en otra capilla con otro grupo de padres. Yo los invito a que estén allí y que nos pregunten todo lo que quieran preguntar. Eso está porque excelente. Vale la pena. Vale la pena, así es que ahí están todos cordialmente invitados. Claro que sí. ¿A qué horas va a ser la plática? Es en la capilla de San Isidro a las 7 de la tarde.
el próximo sábado. Bueno, pues aquí está esta invitación. Él tiene información muy valiosa que compartir con todos nosotros y estará muy pronto también aquí para que nos comente acerca de todos los milagros. Por supuesto Aquí que ya, sí. aquí que cheque agenda el profesor, porque esto de los milagros, pues habrá algunos que los hemos escuchado y otros, porque los más recientes o los más antiguos tal vez no los tengamos y hay que conocer cada uno de ellos. Por supuesto que sí, licenciada, muchas gracias. A todo el teleauditorio, de verdad, les agradezco infinitamente el que abran sus casas para que un servidor pueda llegar allí, sobre todo ese corazonzote que tienen todos mis paisanos. A tanta gente, no doy ningún nombre por temor a omitir a muchos, pero todos ustedes, créanme que como naulinqueño los quiero, los respeto, pero sobre todo les agradezco esa confianza, ese cariño que siempre me han manifestado, pero de manera, créanme que muy, muy especial. A Cable Costa, yo aquí les digo, llego, me siento en casa. Está en Licenciada su casa. Patti, muchas No, gracias. Gracias a usted. Y bueno, a nombre del padre Rafa, del grupo promotor, hay más datos. La verdad, el tiempo a veces nos absorbe, pero yo espero de verdad, de todo corazón, que con esta historia que platicamos es la médula espinal de la vida del padre Darío. Y que Así de espero, importante. así es, que la hayan disfrutado, que la hayan entendido, pero sobre todo que la pongamos en práctica. Muchas gracias. Eso es lo más valioso, ¿no? Gracias aquí a mi invitado de lujo y por ahí les recomiendo que continúe con este menú Cable Costa y el día de mañana con más que compartir en este detalle de la información. Muy amable, maestro. Muchas gracias. Buenas Hasta noches. pronto.